felicidad para los que creemos en este tipo de procesos de transformación de la izquierda latinoamericana. Bien, vos has seguido muy de cerca el proceso mexicano. A mí me llama la atención, y si querés podemos ir a algunos datos y demás después sobre la cuestión electoral, pero leyendo sobre el proceso mexicano, especialmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que México tiene un mandato presidencial de 6 años, como era la vieja usanza también aquí en la Argentina, por caso, y no tiene reelección. Pero hay un dato, investigando sobre las razones de este triunfo electoral, y una de las razones, me animaría a decir, la fundamental, pero no la única, tiene que ver por las cuestiones económicas y los programas sociales. Y en la cuestión económica hay un dato que me parece absolutamente inverosímil, pero real. Una de las razones detrás de esta mejora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gigantesco aumento del salario mínimo, impulsado por el gobierno, que tuvo, escuchen bien este dato, 120% de aumento en términos reales el salario mínimo. Cuando digo en términos reales es por encima de la inflación. Alfredo. Lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Así están de sorprendidos los argentinos por esta victoria de Claudia Sheinbaum, y cómo México es un ejemplo para allá en Argentina, no solamente en Argentina, sino también para en muchos países, porque también aquí mismo les voy a mostrar qué opinan los gringos, qué dicen sobre esta victoria, y pues tiene que ver mucho con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda esta cuarta transformación, lo que realmente es ayudar al pueblo de México, a la población más pobre. ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues se quedaban con la lana, pues el PRIAN, en pocas palabras. Vean, salarios de México, China y Rusia, los únicos con crecimiento real en el 2023. La OIT, porque si alcanzamos a escuchar, que dijo, gran parte de esta victoria fue por el aumento de 120% del salario real. ¿Qué quiere decir real? Por arriba de la inflación. México, junto con China y Rusia, han sido los países que han tenido un crecimiento real en el aumento del salario a nivel mundial. El mercado laboral global registró un comportamiento positivo el año pasado, con varios de los indicadores clave ya recuperados del impacto de la pandemia. Sin embargo, la inflación mantiene presionados los salarios, con un deterioro en el poder adquisitivo en la mayoría de las economías, señaló la nueva información de la OIT. Dentro de las economías que conforman el grupo del G20, solo 3 naciones registraron el año pasado un crecimiento real en los salarios en medio de un escenario de alta inflación: China, Rusia y México, informó la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, estos 3 países, México, Rusia y China, de los que más han incrementado, el salario a nivel mundial. Y pues esto es un gran ejemplo para Argentina, que está ocurriendo completamente lo contrario. Vean qué es lo que anuncia el locuaz de Javier Milei, donde supuestamente él cree que la economía está muy bien en Argentina. Bueno, pues anuncia un concierto. Chéquense nada más cómo lo presentan ahí en Argentina. Mañana se va a ocupar de lo importante. Va a dar un show musical. Milei va a dar un show musical, así como lo escucharon. Y usted estará del otro lado diciendo, ¿pero cómo? ¿No se está ocupando de la pobreza? ¿No se está ocupando de los salarios? Bueno, él dice que los salarios le están ganando a la inflación. Con lo cual, según su agenda, está todo tan bien que se puede dar el gusto el presidente de la nación de dar un show musical. Mientras cae el consumo de carne, cae el consumo de leche, se desploman las ventas en los supermercados, los comedores explotan de gente que incluso tiene trabajo y tiene que ir a un comedor. Y en el comedor la comida no llega por el Estado, llega por acción de los vecinos. Todo eso pasa en la Argentina. Misiones al borde de un estallido, hijo de la motosierra, ¿no? Insisto, el reclamo. Bueno, en medio de este contexto tan dramático, además le sumo el escándalo con España, el presidente de la Nación dice
me voy a cantar al Luna Park en la presentación de mi libro. No es joda, ¿eh? El presidente mañana va a dar un show. ¿Qué hay para festejar, NASA? ¿Qué hay para festejar allá en Argentina? Dicen los mismos argentinos. Y si vieron ahí en la barra de abajo donde estaban narrando pues esta cosa que va a hacer Milei, este concierto, para él sobre todo, así de narcisista es este señor, venía unos datos increíbles que más adelante se los voy a mostrar. Se venían alternando en el poder los dos partidos históricos. López Obrador logró romper. Bueno, esos son otros argentinos que más adelante se los voy a poner rápidamente. ¿Qué dicen en Estados Unidos? Guys, the biggest news story out of this, though, I don't think is that it's a woman president, Jewish president, etc. It's what she stands for. See, a ver, déjenme lo hago más chiquito. No, lo que quiero es que vean los subtítulos. when you give people what they want, they're perfectly happy to vote for any race, religion, etc. In fact, a lot of people forget this. Barack Obama had an 83% approval rating here in America. And yes, his name was Barack Hussein Obama. America elected him twice and gave him a massive approval rating when they thought he was going to do the things that they were in favor of. Okay, so in her case, why was she so popular? Well, that's because her predecessor, who's her mentor, tripled the minimum wage. He increased funding for taking care of senior citizens. He actually looked out for the average Mexican citizen. I know that comes as a shock to American politicians who've never once considered the idea. Helping the average person? Well, how would my donors benefit from that? So since Mexico is not run by legalized bribery, and we are, our politicians never represent us. That's why they're never this popular. Like, Obama got to 83% when he ran the campaign on change and hope. The minute he let go of all of those things and started serving the donors again, like every Republican and every Democrat does, he lost his popularity. So it's actually not that complicated at all. Do exactly as they did in Mexico, and you'll win by 2-to-1 margin. You won't have to worry about swing states or anything. And this is all relatively recent. It's not like they had this giant advantage. This party only came out 13 years ago. Exactly. And already they're dominating. And that's because they actually, for the first time, delivered. And with her election, this party is going to continue dominating for at least another 6 years. And she ran on a platform similar to that of AMLO's. That's the nickname for now the president, the outgoing president. She promised to expand the social programs created by López Obrador. She pledged to maintain the North American Free Trade Treaty when it comes up for renegotiation in 2026, but said the economic changes of recent decades have created starvation wages. And just to give you a statement from one of the voters who supported her, this is Rogelio Librado Galicia, who's 45 years old, a Mexico City engineer. By the way, she was also the mayor of Mexico City previously. Well, this guy voted for Shane Baum saying, I'm not saying this government doesn't rob, they all rob, but they've distributed money to the poor, unlike other parties that just steal for themselves. I like that comment because he's not like overly enamored by any political group. He's very realistic about some of the flaws, even with the political party that he's currently supporting. But he's noting what it is, what characteristic. Espero que hayan visto los subtítulos mexicanos y mexicanas brevemente. Dicen que cómo es posible que ganó México en estas elecciones, sobre todo Claudia Sheinbaum. Bueno, porque las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador sí las cumplieron. Sobre todo la aprobación que tiene hasta el 80%. ¿Y por qué tiene esta aprobación? ¿Por qué hacen la comparación allá en Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, mencionó Cenk Uygur, se llama el presentador. Está diciendo, Obama llegó con el 80% porque traía un mensaje de cambio, pero ya a la hora de instalarse en la presidencia, como siempre en Estados Unidos, pues es un gobierno oligárquico que representa a las empresas. Entonces, la ayuda que realmente él quería hacer, pues realmente no lo hizo. Hizo completamente lo contrario, entonces se cayó, se desplomó Obama hasta los 50-40% aprobación porque estos programas de ayuda pues nunca llegaron. Lo que prometió no lo hizo. Al contrario, aquí el presidente AMLO lo que prometió sí lo hizo, y en este caso pues todos los mexicanos lo sabemos, y por eso esta gran aprobación. Y sobre todo Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, pues va a continuar con estos programas. Es por eso que ellos lo ven de que cómo es posible que allá sí puedan lograr lo que le prometen a la población. Y en Estados Unidos nada de esto ocurre, nada, absolutamente, ni en sueños. Ellos quisieran que sucediera algo así, pero muy difícil porque los gobernantes allá obedecen a las empresas, que son sus donantes. Gracias a ellos
ganan las elecciones. Acuérdense, allá el sistema en Estados Unidos permite que las empresas grandes donen billones de dólares, miles de millones de dólares para la campaña. Ya cuando llegan al poder, en vez de estarle hablando al pueblo, le están hablando a sus jefes. Ellos son sus jefes, en pocas palabras. ¿Qué más opinan allá en Argentina? Regresando nuevamente a nuestros hermanos del sur. ¿Qué dicen por este triunfo de Claudia Sheinbaum y la estrategia magnífica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Se venían alternando en el poder los dos partidos históricos. López Obrador logró romper esa cadencia en 2018 y a partir de ahora el escenario mexicano se confirma, digamos, que tiene una nueva estructura porque entra definitivamente el partido de Morena ya, no solo en la historia, digo, esto ya había ingresado en 2018, pero sí reconfigura o se constata que queda absolutamente reconfigurado el escenario. Para entenderlo, cuando nosotros analizamos así la política latinoamericana, la política de López Obrador, podemos decir que estaba más o menos en sintonía con lo que conocimos como la década ganada en algún momento, o sea, sí, claro. una política más como de centro-izquierda, no de alineada centro-izquierda, progresista. De hecho, es muy interesante que ayer Sheinbaum en su discurso, que digamos con el primer conteo de votos ya claramente se confirmaba la victoria de Sheinbaum y dio un discurso bastante sintético pero lindo. Habló, por ejemplo, de continuar construyendo el estado de bienestar. Digo, algo que acá nos escucha hace un montón de tiempo. Qué linda palabra. Que ya casi que nos habíamos olvidado de lo que era. Sí, es verdad. Bueno, también dijo que va a continuar, por supuesto, con todas las banderas que tomó López Obrador. Entre ellas, por ejemplo, seguir ampliando las políticas sociales, seguir dando becas para jóvenes universitarios, ayuda económica, social, alimentaria. Bueno, también seguir continuando con la política internacional, que tienen que de alguna manera es no injerencia. López Obrador no es uno de los presidentes que se ha caracterizado por incidir bastante o tomar posicionamiento en conflictos internacionales. Bueno, van a continuar la misma línea, pero particularmente se plantan como el gobierno de los pobres hacia los pobres, ¿no? Y ganaron con ese discurso y claramente fue refrendado en las urnas. Y tienen números económicos también que así lo han respaldado. Digo, subieron el salario mínimo, el salario medio, las inversiones económicas han sido bastante buenas en los últimos años. México, y este es un dato también económico interesante, en febrero se constituyó en el primer proveedor para Estados Unidos, digo, desplazando a China. O sea, la relación comercial entre México y Estados Unidos también se afianzó. Digo, llegó a la elección Claudia con un buen pasado, digamos, para refrendar en las urnas. No escucho esto y me deprimo, la verdad tenemos... Aparte ir a la contramano, porque tenemos a México, Petro en Colombia, Lula en Brasil. Y ayer leía también un intelectual mexicano, daba una entrevista y dijo que se puede pensar que quizás López Obrador ganó con el discurso anticasta mucho antes que lo inaugurara Javier Milei. Pues, claro. Porque si uno escucha en las mañaneras que vimos a lo largo de estos 6 años y en distintos discursos y sobre todo el discurso que llevó a la elección, se paró desde un lugar del gobierno de la austeridad, no voy a usar el avión presidencial, no voy a vivir en la casa presidencial. Digo, un montón de políticas que, bueno, después, por ejemplo, Milei la llevó acá en su carrera presidencial. Para los que dicen que los mensajes no tienen que ser todos los días, que tienen que ser cortos, para redes, no sé qué, el chabón habló todos los días a la mañana, 3 horas. Se le burlaron, siguió y malo le fue. Sí. Pues así las cosas, mexicanos y mexicanas, allá con los argentinos. Sobre todo esta cuestión de que lo último que escucharon, de que cómo es el presidente AMLO fue de los primeros líderes que anunció que iba a hacer medidas austeras y de esta manera, aparte de su mensaje que iba a ayudar a la población, pues también fue bien recibida aquí en México. Este tipo de mensaje lo utilizó Javier Milei, recuerden, él dijo, no voy a hacer, me voy a ir contra la casta, y pues eran mensajes populistas, obviamente de derecha, pero a la hora de la hora, la casta pues sigue intacta, realmente contra los que se fue Javier Milei, contra estas aplicaciones de fuertes, para donde supuestamente quiere rescatar a Argentina, pues es contra el pueblo argentino, no contra la casta. La casta en Argentina viene siendo la clase política. Y obviamente a los empresarios este señor los defiende. Bueno, esa es una de las grandes diferencias. Además, por ahí escucharon de que Claudia Sheinbaum va a continuar con los programas de bienestar, y por ahí no sé si escucharon a uno de que, qué lindo escuchar nuevamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues allá este señor, Javier Milei, pues destrozó todos los programas sociales en Argentina, que supuestamente él dice que esto ha empobrecido más a Argentina. Y aquí la comparación es de que a pesar de que se aplican los programas sociales en México, pues la economía está súper bien, el peso se fortaleció, fue una de las monedas que más se revaloró a nivel mundial, a diferencia del dólar. Además, pues trajo mucha inversión extranjera directa, récord. Y también les fue muy bien a los empresarios. Entonces, estas medidas son completamente diferentes a lo que quiere Javier Milei. Quiere destrozar lo que viene siendo el gobierno, que sea un anarcocapitalista, en el sentido de que todo lo rige el mercado.
todo es privado. Entonces, pues es de las cosas que extrañan los argentinos y pues que aprecian aquí todo lo que está ocurriendo en México. Y vean, estas son las consecuencias de las políticas de Javier Milei. Dice, Argentina, según de los planes de Milei, disparan la pobreza hasta el 55% de la población. Si ya estaban en una cuestión de crisis, ahora con este señor pues todavía están peor, están todavía más en el hoyo. Argentina, según de los planes de Milei, disparan la pobreza hasta el 55% de la población. 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Así comenzaba la canción oficial de la Copa del Mundo en 1978, que se disputó bajo una dictadura militar. La letra le pedía a todo un país unirse a través del canto. Argentina tiene en la actualidad 46.2 millones de habitantes y 25 millones de pobres. Imagínense esa analogía. En aquel momento pedían que esta población de Argentina se uniera pues así para el Mundial, y ahora es esta misma cantidad la de pobres que existe en Argentina. Ya les había mostrado otro dato duro donde gracias a las políticas de Javier Milei en Argentina al mes había como 1 millón de pobres nuevos. Imagínense, cada mes 1 millón de pobres nuevos. A fines del 2023 la tasa de pobreza que ofrece sistemáticamente ese organismo, el UCA, era de 11.5% menor y se calificaba de intolerante. 3 meses más, ya con el gobierno de Javier Milei, 3 meses más tarde, el flagelo se ha agravado. Entre uno y otro estudio sucedieron los primeros 3 meses de la era de Javier Milei. El ultraderechista puso en marcha una devaluación del 118% de la moneda nacional y su llamado Plan Motosierra para achicar drásticamente el gasto público. Se ha acumulado una inflación cercana del 60% sin contar mayo. También esto es lo que ha pasado, la inflación disparada hasta las nubes. Ahorita les voy a mostrar otros datos duros. Los primeros 5 meses del gobierno están marcados por miles de despidos en el Estado y el sector privado y un cuadro de recesión empujada por el deterioro del poder y de compra de quienes todavía no tienen empleo, etcétera, etcétera. Por eso ven los argentinos pues esta situación desesperante y ven un ejemplo a México de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo este sexenio y pues lo que va a seguir con la cuarta transformación abanderada con Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta electa de México. Dice, los economistas neoliberales, aquí hablando de la mala gestión de España, bueno, es una referencia a España porque acuérdense que este señor Javier Milei, el loco del presidente de Argentina, fue a España y fue a insultar a la esposa del presidente de España. Bueno, ¿qué dicen los españoles? Dice, los economistas neoliberales aquí hablando mal de la gestión de España y la inflación y defendiendo a Milei sin ver los niveles de inflación a los que ha llevado a Argentina. Los economistas neoliberales son una secta y el neoliberalismo su religión. Los datos dan igual. ¿Qué dice esta página de Twitter o X de World of Statistics? Inflación a nivel mundial. ¿Qué países tienen la mayor inflación? Argentina, 289%. Y es más, aquí hasta ya no está Venezuela. Y bueno, y luego ya le sigue Turquía, 69%, y luego Rusia, 7%, y así va. Pero imagínense, 289% de inflación. Y fíjense, tan así está la situación que los argentinos pues tienen que estar brincándose las garitas del transporte público. ¿Por qué? Porque están, como quitó el subsidio este señor a muchas cosas, quitó el subsidio al transporte público. Bueno, ya los argentinos, si de por sí el sueldo que tienen ya casi no vale nada por esta devaluación que hizo este señor, el precio para el transporte público cuesta casi igual que un viaje en taxi o en Uber.
¿Qué hacen los argentinos? Pues bueno, pues hay que brincar la garita o pasarse por abajo o una de dos para no pagar. Para no pagar porque así están las condiciones allá en Argentina. Pues como la ven, mexicanos y mexicanas, esta opinión de nuestros hermanos de Argentina y de otros países en América Latina. Solo les quería mostrar a ellos por la situación difícil y este ejemplo que ven también Estados Unidos, los progresistas de Estados Unidos, pues que quisieran realmente un cambio, pero pues allá no hay. De hecho, la izquierda en Estados Unidos no existe. Y también lo que dijeron los argentinos al principio. Dice, esta izquierda que quería representar la expresidenta de Argentina, bueno, que no era presidenta, pero fue parte del gobierno del presidente anterior, es que tenían un discurso de centro de izquierda. ¿Y qué pasa aquí en México? Como aquí sí se ha definido todo esto, de que aquí es una izquierda verdadera, por eso allá en Argentina perdió ese valor, han perdido la izquierda y pues ha retomado la derecha su lugar, los han apabullado y también justamente ese mensaje le dio el presidente AMLO al presidente de España, de que sobre todo en Europa, que se está levantando mucho esta derecha. ¿Por qué? Porque trae un mensaje populista de que nosotros vamos con el pueblo. ¿Y qué es lo que pasaba con la izquierda en Europa? Bueno, pues estaba como que disfrazada. Y aparte porque se iban al centro. ¿Y qué hizo el presidente AMLO? Esa izquierda centrista es más que un derechista listo. Así lo escribió el presidente AMLO. Entonces tienen que definirse bien. Y justamente lo tienen que hacer aquí como en México. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.